9:47 es el Día Mundial contra el Cáncer. Está con nosotros Ion Arocena, director general de ASEBIO. Bienvenido. Buenos días, José Antonio. Bueno, día importante, ¿verdad? Por supuesto. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, tanto en España como en los principales países avanzados del mundo. Y por tanto es un día muy importante para concienciar, ¿no? Y para también poner en valor pues todo el valor que está aportando la innovación en biotecnología y en investigación biomédica en la lucha contra esta enfermedad. Sigue siendo uno de los puntos donde más se investiga, donde más se está poniendo el foco. ¿Cuántos tratamientos y líneas de investigación hay ahora mismo abiertas? Nosotros desde ASEBIO todos los años monitorizamos, ¿no?, lo que nuestras compañías están, digamos, las líneas de investigación en las que están trabajando. En el último corte que tenemos disponible, el 60% de la innovación terapéutica se estaba produciendo en el área de la oncología, del total de la innovación terapéutica, de modo que el 60% de las investigaciones de los ensayos clínicos son en este área, ¿no? Y en el área del diagnóstico y de los métodos diagnósticos de detección y de predicción, estaríamos hablando en torno a un 40%, con lo cual es una de las principales áreas terapéuticas de investigación. Está con nosotros también Carlos Buesa, vía telemática, es el CEO de Horizon. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, estamos diciendo que era un día importante, sobre todo de concienciación para la sociedad y también para los inversores que buscan dónde poner ese dinero en megatendencias y sobre todo en cuestiones que cambien nuestra vida, ¿no? El cáncer además sigue todavía siendo una de las enfermedades más graves. Hablábamos antes de entrar que lo comparamos con el coronavirus. Ya ha habido más muertes en España por cáncer el año pasado que por coronavirus, a pesar de tener el cáncer mucho menos foco que lo que ha tenido el coronavirus. Empresas como la vuestra sí consiguen sacar al mercado tratamientos. Explícanos en qué consisten vuestras apuestas del cáncer y en qué segmentos os estáis especializando. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que hacer un esfuerzo un poco didáctico para la audiencia general y todos hablamos de manera, digamos, general o cotidiana del cáncer. En realidad el cáncer como tal no existe. El cáncer es el agregado de cientos de diferentes tipos de cáncer que se caracterizan todos porque bueno, hay un grupo de células de nuestro organismo que se vuelven locas, por decirlo de alguna manera, se empiezan a dividir sin ningún tipo de control y acaban haciendo que nuestro organismo sea inviable, ¿no? Entonces, lo que la comunidad científica ha hecho en los últimos 30 años es intentar diseccionar o dividir esta tarta en trocitos de pastel donde vamos agregando cánceres que tienen mucho en común y por eso hemos podido avanzar en la comunidad en los tratamientos del cáncer a partir de de la quimioterapia convencional que se viene empleando desde hace 30-35 años y que todavía constituye una parte importante de la terapia que empleamos hoy, que son básicamente, para que la audiencia lo entienda, venenillos que matan más rápidamente la célula cancerosa que la célula normal, hacia terapias muchísimo más enfocadas a las bases moleculares del cáncer. Y esto es lo que ha hecho que en los últimos años hayamos tenido avances espectaculares en esta de cáncer, ¿no? En nuestro caso, en Horizon, lo que nos hemos especializado en dos temas. Uno es intentar luchar contra las células madre cancerosas, aquellas que permanecen después de que los quimioterápicos se han conseguido eliminar una buena parte del tumor, pero que van a ser capaces de producir esa metástasis tan temida, ¿no? de que va a volver a proliferar la enfermedad. Y esto lo hacemos a través de un enfoque epigenético. Sabemos hoy que hay unos mecanismos celulares y biológicos que se llaman epigenéticos que controlan cómo los genomas, los cromosomas de la célula cancerosa y de las células de nuestro sistema inmune que tienen que reconocer a la célula cancerosa como un invasor, se modulan a lo largo de la enfermedad. Entonces, en Horizon lo que nos hemos especializado es en un tipo de fármacos epigenéticos que básicamente producen una diferenciación de esa célula madre cancerosa hacia una célula mucho más convencional que puede entrar en apoptosis, que puede ser atacada de una manera mucho más fácil por los fármacos y que en último término debería de impedir en combinación con otras terapias que el cáncer se reprodujera, ¿no?
John, ¿qué otras estrategias veis desde Acevío? Bueno, al final, Carlos ha apuntado a uno de los grandes avances que se está produciendo en el tratamiento del cáncer, ¿no? Que es este advenimiento, ¿no?, de la medicina personalizada de precisión, ¿no?, que básicamente consiste en una nueva forma de diagnosticar, pronosticar y tratar el cáncer, ¿no?, donde hemos pasado de tener productos que lo que hacían era atacar a células que proliferan muy rápido, de manera no selectiva, ¿no?, a ser capaces de entender qué modificación hay detrás de cada tipo de tumor en cada persona, desarrollar, por tanto, pruebas diagnósticas y algoritmos diagnósticos para entender qué hay ahí detrás y, en base a eso, también desarrollar fármacos dirigidos concretamente contra esas modificaciones. De modo que la combinación entre esos métodos diagnósticos y los nuevos productos terapéuticos dirigidos exactamente a esas modificaciones selectivas permite personalizar el tratamiento a las características concretas de la persona, ir, digamos, apuntar concretamente, por eso se llama medicina personalizada de precisión, directamente a esas modificaciones, ¿no? Y eso está cambiando radicalmente las perspectivas, ¿no?, de una parte importante de los tumores oncológicos, ¿no? Hoy por la mañana, revisando un poco cómo había cambiado digamos, las perspectivas, ¿no?, de los pacientes afectados de cáncer, veía que desde los años 90 la tasa de mortalidad ha ido reduciéndose de forma constante, y en el periodo 2001-2017 por año, en el caso de los varones se ha reducido la tasa de mortalidad un 1,8%, en el caso de las mujeres y los niños un 1,4%. Y si analizamos, digamos, el agregado en el conjunto del periodo, se estima que fruto de las nuevas innovaciones terapéuticas se ha reducido un 24% la tasa de mortalidad, lo cual es un resultado pues muy significativo, ¿no? Se está muy preocupado por cómo la pandemia ha afectado a la detección, a la prevención del cáncer desde el inicio, pero también tiene otra parte importante, que es cómo ha podido avanzar la investigación desde el inicio de la pandemia, porque ha sido una ingente cantidad de recursos. Pues hemos hablado de las vacunas mRNA durante todo este tiempo. ¿Cómo puede cambiar también todo lo que ha sido importante para la lucha contra el coronavirus, para la lucha contra el cáncer a posteriori? Pues nosotros lo que hemos visto es que la pandemia ha sido una especie de banco de pruebas de nuevos modelos de colaboración y desarrollo, ¿no? Hemos visto, y un ejemplo clarísimo es el caso de las vacunas de RNA mensajero, ¿no? Hemos visto cómo la investigación que se genera en parte, ¿no?, en el sector público, que luego las biotecnológicas avanzan, ¿no?, compañías pequeñas, ¿no?, como BioNTech y CureVac, que hace 5 años nadie de nosotros conocíamos, luego una Pfizer, ¿no?, que tiene capacidad financiera, de desarrollo regulatorio y de escalado, las agencias reguladoras arbitrando flexibilidades regulatorias para avanzar lo antes posible los desarrollos, y luego, por supuesto, también los gobiernos financiando a través de instrumentos públicos, ¿no?, cofinanciando este tipo de incentivos, y los inversores privados, ¿no?, haciendo una apuesta por este sector, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien y hemos sido capaces de desarrollar en un tiempo récord pues un número muy significativo de alternativas, en este caso vacunales, ¿no? Nosotros lo que creemos es que, bueno, que si ha ocurrido en el caso del coronavirus, ¿por qué no en otras áreas terapéuticas, ¿no? Y esperamos que el cáncer también se beneficie de estos nuevos modelos colaborativos y que desde luego han sido fundamentales para acelerar el desarrollo. Y luego también va a quedar ahí, por primera vez en clínica desarrollada de forma satisfactoria, una vacuna basada en RNA mensajero. Y esa es una semilla que esperamos que también en el área del cáncer vaya a tener desarrollo. De hecho, originalmente las compañías que han desarrollado vacunas, sus desarrollos originales eran en el campo de la oncología, en los cuales siguen, por supuesto, invirtiendo y que poco a poco irán acercándose también a la práctica clínica. Carlos, ¿cómo se podría impulsar que haya más investigación en el sector? Bueno, yo creo que de alguna manera unas pinceladas las estaba dando John. Al final esto, como siempre,
requiere una aproximación integral, ¿no? O sea, que haya una investigación suficiente y eficiente en un campo como el cáncer a nivel global, yo creo que en general está ocurriendo. A nivel español o a nivel europeo, donde hay claramente áreas de mejora, es el fruto de unas políticas integradas, ¿no? Empezando porque no deberíamos nunca más de ser testigos de una descapitalización de la investigación pública como la que hemos vivido en los últimos años con la excusa, diría yo, de las crisis económicas anteriores, pero siguiendo también, y eso es muy importante porque a veces la opinión pública tiene la percepción errónea de que dando más dinero a las universidades, que hay que darlo, y más a los hospitales, que hay que darlo, este tema, digamos, se arreglaría, y eso es una percepción completamente errónea. Yo creo que John lo decía muy bien, esto es una cadena donde todos los eslabones juegan un papel. La investigación básica que a veces se inicia en un departamento universitario tiene que ser seguida por una concepción de desarrollo que tenga en cuenta las vertientes regulatoria de las agencias, las necesidades de inversión, y esto se hace desde las empresas. Y en España tenemos, afortunadamente en los últimos años, hemos visto crecer el parque empresarial de empresas muy jóvenes, empresas con voluntad de crecimiento, y quizás lo que nos han fallado en España han sido los campeones farmacéuticos nacionales en los cuales apoyarnos, ¿no? Esa estrategia que comentaba John, que hemos visto tan exitosa con CureVac o con BioNTech, y también al final del día el punto, digamos, del eje inversor privado, que es lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde en el Nasdaq en esos momentos hay 800 compañías, más de 800 compañías que están cotizadas en la bolsa y que todavía no tienen productos en el mercado. Son compañías que tienen productos en fase 1, en fase 2, en fase 3, y a pesar de todo hay una ingente capacidad del ahorro privado de apostar por esas compañías, porque efectivamente aquellas que están en la mente de todos, como Moderna, ¿no? Que se pueden convertir en gigantes, en los embriones, de hecho ya son los embriones de las futuras farmas, ¿no? Pero sin estos ejemplos tan fulgurantes, también hay una miriada de ejemplos de empresas que lo hacen bien, que triunfan, que luego son, fusionadas, adquiridas o absorbidas por las grandes farmas, donde esos fármacos tienen una continuación, donde esos equipos humanos tienen una continuación y donde los inversores tienen un reward, o sea, una compensación, un profit. Por lo tanto, esto es, una visión holística de cómo deberían de arbitrarse medidas para que los inversores tengan mayor visibilidad, mayor confianza en este mundo de inversión tecnológica de alto riesgo, pero de alto posible beneficio, y donde la colaboración público-privada también tiene que jugar un papel. Al final, desarrollar un fármaco es tremendamente complicado. No se trata solamente de entender el mecanismo biológico por el cual una célula tumoral puede detenerse o puede matarse. Hay que hacer, eso es el primer paso de la cadena, y eso solamente lo puede hacer la empresa privada. Por lo tanto, esa colaboración público-privada debería de ponerse, de optimizarse de alguna manera. Y aquí en España tenemos un factor que a veces pasa desapercibido, es que tenemos una investigación clínica de extraordinaria calidad, y esto es un activo de mucho valor, y yo creo que en España como colectivo todavía no le hemos sabido sacar el provecho que esto tiene para lo que podría ser una aceleración de la investigación en el cáncer y en otras enfermedades en España. Pues muchísimas gracias, Carlos Buesa, CEO de Horizon, y John Arocena, director general de Asebio. Nos quedaríamos un buen ratito más viendo todos estos detalles, sobre todo ese mensaje de esperanza para mucha gente que ahora mismo está buscando en un día como hoy que de verdad se esté invirtiendo donde se tiene que invertir, que de verdad se ponga el foco donde se tiene que poner. Gracias a los dos, y esperemos que este sea un buen año, este 2022 de buenas noticias. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. 10 y 1 de la mañana, se quedan ahora con toda la información desde la Bolsa de Madrid con Eva Villanueva, con Newsroom. Buen día, 10 y 1, buen negocio.